Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta cuarta versión de webinar de seminarios de investigación en arquitectura. Espero que a esta altura esto ya se esté convirtiendo en una tradición todos los semestres. Al semestre siguiente, ¿no es cierto?, invitamos a las y los estudiantes que han obtenido distinción máxima, la máxima calificación que se puede otorgar en las comisiones, por el trabajo hecho en sus seminarios de licenciatura. En esta versión hemos introducido una variación respecto de las tres versiones anteriores, y es que hemos invitado a estudiantes que obtuvieron la distinción máxima bajo el formato de artículo, que es un formato en el cual la escuela de pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo está muy interesada en potenciar, en promover, en hacer crecer, con miras a que los estudiantes, bueno, ahora licenciados en arquitectura, licenciadas y licenciados en arquitectura, puedan introducirse más formalmente en el mundo de la investigación y puedan intentar publicar sus trabajos en revistas académicas, en revistas de arquitectura, en congresos nacionales o internacionales. Por esa razón, en esta ocasión invitamos solo a personas que obtuvieron la calificación máxima bajo este formato. Y es como vamos a continuar trabajando en próximas versiones de estos seminarios de investigación en arquitectura, con miras, como les decía, a potenciar esta forma de trabajo en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Para el día de hoy tenemos 5 trabajos, aunque debo presentar las excusas de Paloma Díaz Carreño, quien por una emergencia de último minuto no va a poder acompañarnos. Así que vamos a ver 4 trabajos de distintas líneas, de las distintas líneas de certificación que tenemos en la carrera de arquitectura. Primero vamos a ver a Fernando Castro Parra, quien trabajó en conjunto al profesor guía Daniel Opaso en la línea de teoría y crítica, con un trabajo titulado Hacia una caracterización de la crítica arquitectónica en Chile. A continuación vamos a ver el trabajo Funga en el habitar, los hongos en el paisaje de Machalí, Chile, de María Ignacia Villanueva Llanos, quien trabajó con la profesora Pilar Barba en la línea de investigación de paisaje. Después, Fidel Puebla Canales nos va a presentar su trabajo de investigación, caracterización del uso de la metodología Building Information Modeling en la mejora de constructividad del proyecto de arquitectura a pequeña escala, trabajo que desarrolló junto a su profesor guía, el profesor Mauricio Loyola, en la línea de tecnología. Y vamos a cerrar esta sesión el día de hoy también con un trabajo en la línea de tecnología que fue guiado por el profesor Mauricio Loyola, el trabajo de Javier Rodríguez Roa, titulado Conocimiento semántico y procedural, la naturaleza del uso de herramientas digitales en el primer ciclo de taller de la carrera de arquitectura de la Universidad de Chile. Como ven, tenemos un panorama bastante variado de trabajo. Siempre tratamos de tener representantes de las distintas líneas para que quienes se inician en esta aventura de la investigación puedan tener distintas perspectivas, distintas miradas, distintas opciones respecto del trabajo de investigación que quieran desarrollar. Bueno, sin más entonces, le voy a dar la palabra a Fernando Castro para que nos presente su trabajo. Fernando, la palabra es toda tuya, por favor. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir entonces. Full screen. Ya. Bueno, mi nombre es Fernando Castro y mi profesor guía fue Daniel Opaso. Mi seminario se titula Hacia una caracterización de la crítica arquitectónica en Chile y representa la línea de investigación de teoría y crítica. Personalmente vengo del mundo de las finanzas y lo que quería era realizar un trabajo que fuera profundamente teórico, pero que de alguna manera también pudiera combinar este otro mundo más numérico y financiero que tenía como en mi historia. Entonces, y adicionalmente, me di cuenta que el tema de la crítica tenía un vacío en cuanto a crítica. Y conversando con el profesor nos dimos cuenta que el vacío también era también era un vacío disciplinar. Entonces nos enfocamos a poder identificar
cuáles son las manifestaciones de crítica arquitectónica que han sucedido en los últimos 20 años en Chile y cuáles han sido sus principales focos temáticos. Para eso nos propusimos como objetivos poder identificar los soportes de la crítica arquitectónica utilizados en los últimos 20 años en Chile y caracterizar los focos temáticos que ha abarcado la crítica arquitectónica. Es por ello que se realizaron entrevistas a académicos relacionados a publicaciones, a teoría, a editoriales, que en el fondo para poder un poco ir entendiendo de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de crítica arquitectónica. Paralelamente se comenzó a hacer un trabajo teórico que consistió en la construcción de una definición de crítica arquitectónica por medio de una revisión bibliográfica para poder con esto revisar, buscar estas manifestaciones en distintos soportes de crítica. Es así como se comenzó a buscar, una vez hecha esta definición teórica, se comenzó a buscar estas manifestaciones en distintos soportes, como soportes curatoriales, soportes editoriales, en medios masivos de información, a ver si es que encontrábamos estas manifestaciones, y finalmente nos dimos cuenta que el único medio en el cual la crítica arquitectónica se manifiesta y puede ser sistematizada son las revistas académicas de arquitectura. Entonces se procedió a realizar una búsqueda de estas manifestaciones en donde se identificaron 89 casos de artículos con este enfoque crítico definido, a los cuales se realizó un análisis cuantitativo mediante la construcción de una base de datos que en el fondo desglosaba toda la información de estos artículos, y también se construyó una base de datos para poder procesar esta información a través del Machine Learning o la inteligencia artificial, a través de unas consultas realizadas en el lenguaje Python, que es como un poco, está un poco como de moda ahora, como el tema de la inteligencia artificial. Y posteriormente se realizó un análisis de tipo cualitativo, en el fondo contrastando la bibliografía consultada con la percepción de los académicos respecto a la crítica, para poder finalmente determinar que hoy la crítica arquitectónica en Chile aborda mayoritariamente los temas de carácter urbano. También la crítica arquitectónica en Chile aborda escasamente el proyecto y la obra. La crítica arquitectónica en Chile tiene un carácter neutro o tibio en la forma en que se escribe. Eso también de alguna manera va en concordancia con otros estudios de Cruz y Durán, que en el fondo fueron citados en este documento, que también llevan esas conclusiones. La crítica arquitectónica en Chile también posee gran presencia de referentes bibliográficos del mundo de la filosofía y la sociología. En el fondo, como una profesora, Gabriela García Cortázar, me dijo, ¿quién le presta palabras a la crítica hoy día es del mundo de la filosofía y la sociología? Ahí hay un mundo para conversar y para, en el fondo, desplegar. Otra conclusión también es que bueno, la crítica arquitectónica no está presente en medios masivos de comunicación. De alguna manera no existe ese rol que algunos académicos me manifestaban que esperarían de la crítica, pudiera entregar como una herramienta para que las personas pudieran consumir mejor arquitectura. Lamentablemente ese rol no está porque la crítica no está presente. Como contribución de este trabajo, creo yo que de alguna manera permite levantar el tema de la crítica arquitectónica en reconocimiento a la importancia que tiene la crítica a la disciplina, y también el poder proveer información que permita comprender el estado y las particularidades de la crítica arquitectónica en Chile. La idea con este trabajo es poder estimular a que cada persona que pueda leer pueda finalmente someter a juicio el Estado, qué es lo que tenemos de crítica, qué es lo que podríamos tener quizás y por qué tenemos este tipo de manifestaciones. Finalmente, una contribución que yo podría considerar adicional en este trabajo fue poder demostrar que se pueden combinar estos dos enfoques disciplinares, uno profundamente teórico y humanista, que era la teoría de la crítica,
y otro, un enfoque un poco más numérico y tecnológico a través de estos análisis como de grandes volúmenes de información con herramientas de la tecnología y del machine learning en el fondo. Finalmente quiero agradecer al mi profesor guía, a los académicos entrevistados, que ellos dispusieron de mucho tiempo gratuita, generosamente para conversar respecto a este tema, y a los comentarios también de algunos académicos que me hicieron de este seminario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, Fernando. Excelente trabajo y wow, impresionante que análisis con Machine Learning. Es algo que creo que no me había tocado ver, así que te felicito por ello. Bien, vamos a continuar entonces con María Ignacia Villanuevas y Funga en el Habitar, los hongos en el paisaje de Machalí. María Ignacia, toda tuya la audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy María Ignacia. Mi seminario lo titulé Funga en el Habitar, los hongos en el paisaje de Machalí, Chile. Mención paisaje, el cual fue guiado por la profesora Pilar Barba, a quien agradezco infinitamente. El tema de investigación de este seminario estuvo determinado por dos factores. El primero es que soy una profunda admiradora de los hongos y de todas las prestaciones que ellos nos brindan a nosotros los seres humanos y también a todas las especies que estamos sobre este planeta. Y en segundo lugar, esta investigación tuvo que ver con qué era lo que yo tenía más a la mano en ese momento, que era el paisaje de la comuna donde yo vivo actualmente y donde pasé toda mi estadía de pandemia, que fue Machalí, ubicado en la región de O'Higgins. La pregunta de investigación fue cómo se relacionan funga y habitar en Machalí. El objetivo principal fue explorar el vínculo de la funga con el habitar desde el paisaje de Machalí, entendiendo que Machalí es una comuna que está catalogada como lo que nosotros podríamos decir ciudad jardín. Es una comuna de densidad media-baja que está rodeada por campos de cultivo, por zonas de área verde, y que presenta una condición de comuna dormitorio porque se encuentra muy cercana al gran centro urbano que es Rancagua. Las metodologías aplicadas para investigar fueron la revisión de bibliografía especializada respectiva a la funga, que es como se denomina al reino fungi, dentro de las 3 Fs que nosotros conocemos, que es flora, fauna, y se acuña esta tercera F, que es la funga. La exploración de campo, que fue fundamental para levantar un catastro de las especies presentes en Machalí, entrevistar a actores clave relacionados con la micología en Chile, entre ellos científicos, arquitectos del paisaje, emprendedores, emprendedoras, todos ligados de alguna manera a la funga. La creación de un Instagram que me permitió vincularme con otras instituciones y con otras instancias de conocimiento en torno a lo que significa este reino. Y finalmente una encuesta online que se realizó a habitantes de Machalí sobre el conocimiento y apreciación que tenían ellos respecto a la funga que está en el contexto de su hábitat. Como comentaba, la investigación de campo fue la parte más activa de mi investigación, ya que me permitió levantar un catastro de las especies que hay y los contextos donde estas especies se encuentran. Algunos son contextos muy próximos o cercanos al hábitat cotidiano, podríamos decir, como lo son el patio o el antejardín, el jardín doméstico, y progresivamente me fui expandiendo hacia áreas verdes más extensas, como plazoletas, plazuelas, plazas e incluso parques. En la comuna de Machalí existe el Cerro San Juan, que es un parque medianamente urbanizado y que tiene un carácter predominantemente recreativo.
En cuanto a las encuestas, me sirvieron para determinar con datos, principalmente qué es lo que sienten las personas respecto a los hongos. Tenía que ver mucho con la percepción sobre qué hacían las personas cuando observaban un hongo, cuando veían que estaba creciendo, porque en más del 50% reconoce que si bien le genera distancia, sí están interesados a saber más de este reino. Las conclusiones que pude obtener respecto a mi trabajo fueron principalmente el poder macro de lo micro, o sea, los hongos están siempre presentes, pero muchas veces pasan inadvertidos frente a nuestros ojos. Y en este sentido, un símil con lo que podría ser el COVID, que es un microorganismo también de escala microscópica, que podemos no ver, pero tiene una influencia determinante en nuestra salud y en la calidad de nuestra vida. También un vínculo acotado que existe entre los habitantes de Machalí con su paisaje y con el paisaje próximo, lo que por lo tanto termina incidiendo en la poca vinculación que existe entre habitantes y esta microescala, o esta escala que es la de los componentes fúngicos. Por último, la relación del habitante de Machalí con el paisaje es eventual, o sea, está determinada por instancias acotadas. Podríamos decir que es muy distinta a la relación que podría tener una persona que tiene un vínculo más cercano a la tierra o que se desenvuelve dentro de un entorno rural. Importante era mencionar también que Machalí goza como de un carácter sumamente urbano, a pesar de que se encuentra rodeado por estas parches de cultivo. El principal aporte que se desglosa de esta investigación hacia la academia es que no podemos valorar o considerar una escala o los entes que son microscópicos si no los conocemos. Entonces, esta investigación contribuye a ser una puerta de entrada hacia este pequeño mundo que se encuentra en nuestras áreas verdes, que se encuentra más allá de lo construido y que son el primer paso hacia la conservación y finalmente consolidar su valoración dentro de nuestro hábitat. También mencionar que la investigación de la funga pretende visibilizar, la investigación pretende visibilizar los aportes en el hábitat desde la escala de lo próximo, ya que los hongos son entes que aportan color, olor, sabor, en algunos casos si se trata de especies comestibles, pero también brindan muchas prestaciones ecológicas porque son los grandes recicladores de la naturaleza y permiten restituir toda esa materia orgánica para que continúen los ciclos de otras especies como plantas, animales, incluidos seres humanos. Por último, la correlación entre diversidad de especies que uno encuentra respecto a los hongos tiene directa relación con la diversidad de especies de flora y fauna. O sea, entre más rico sea un lugar en cuanto a diversidad de animales y de plantas, mayor diversidad de hongos también voy a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Ignacia. Súper interesante el trabajo y la mirada escalar desde el paisaje. Tal vez después tengamos unos minutos para conversar ahí sobre eso. Vamos a continuar con Fidel Puebla Canales y caracterización del uso de la metodología BIM en la mejora de constructividad del proyecto de arquitectura a escala pequeña. Fidel, te escuchamos. Ah, ya, muchas gracias, Daniel. Bien, mientras se reconecta, entonces, nada, pues, Javier al agua. Te voy a presentar, vamos a entonces escuchar por mientras se reconecta Fidel a Javier.
con su trabajo Conocimiento Semántico y Procedural, la naturaleza del uso de herramientas digitales en el primer ciclo de taller de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Chile. Ya, Javier. Sí, disculpe, ¿se ve la presentación? Sí, ahí se ve perfecto. Ya, entonces voy a pasar a presentar. Buenas tardes a todos los que nos estén viendo y a ustedes presentes acá. Mi nombre es Javier Rodríguez y mi investigación se titula Conocimiento Semántico y Procedural, la naturaleza del uso de herramientas digitales en el primer ciclo de talleres de arquitectura en la Universidad de Chile. Esta investigación constó de 2 profesores a los que de antemano agradezco infinitamente. El profesor Mauricio Loyola como mi profesor guía y nuestro moderador en este webinar, el profesor Pedro Sosa, como mi profesor co-guía. Esta investigación se desarrolló en la línea de certificación de tecnología y surge como la continuación de una investigación previa que estudió el tema del uso de tecnología dentro del taller de arquitectura en la Universidad de Chile. Y nace también de un interés propio sobre entender cómo a medida que avanzamos en la rama de taller dentro de la facultad, desarrollamos conocimientos en distintas herramientas digitales aplicables al proyecto de arquitectura. Esta investigación se enmarcó en el contexto de la pandemia COVID-19 y la paulatina digitalización de los ámbitos académicos, ya sea a nivel escolar como a nivel universitario. Esto afectó directamente al ramo de taller presente en la carrera de arquitectura, el cual previamente presentaba una gran variedad de conformaciones y una relación previa a las herramientas digitales para el desarrollo y expresión de los proyectos desarrollados dentro del mismo. No obstante, el uso de estas herramientas aparece en la malla curricular vigente a mediados de la carrera, en taller 6 respectivamente, por lo que se desconoce el uso previo de estas herramientas y la relación de estas con el desarrollo de los proyectos de arquitectura. Es así que este seminario analiza la naturaleza del uso de estas herramientas, específicamente en el primer ciclo de talleres, de taller 1 a taller 5, en la Universidad de Chile, previo a el taller 6, integración tecnológica, y se analiza desde la perspectiva de la formación de los conocimientos. La pregunta de investigación principal se relacionó con descubrir la naturaleza del uso de las herramientas digitales en esta primera parte de la carrera, y como objetivos generales se estableció el reconocer esta naturaleza y esclarecer cómo la conformación y características variables en los presentes equipos docentes en las diferentes secciones de taller inciden en el aprendizaje de estas herramientas dentro de los propios talleres. En cuanto al método de investigación, se planteó un método de análisis cualitativo en el que el primer paso fue realizar un catastro de equipos docentes de taller 1 a taller 5. Se recibió la respuesta de 12 talleres de un universo total de 23, y en base a la respuesta de estos equipos se formó la muestra. El principal medio de recopilación de esta información fue mediante una serie de entrevistas estructuradas a los equipos docentes, y en paralelo y mediante una revisión bibliográfica se estableció una herramienta llamada taxonomía de conocimiento, que dividió el concepto de diseño en 2 áreas específicas asociadas con las neurociencias, llamadas el conocimiento semántico y el conocimiento procedural. El primero se asociaba con la comprensión de el qué, el significado y comprensión de conceptos usados dentro de los talleres. Y el segundo, conocimiento procedural, se asociaba al cómo, mediante qué elementos o qué métodos nosotros podemos desarrollar tales conceptos. Primero el qué hacemos y luego el cómo lo hacemos. Las entrevistas fueron transcritas y divididas en una serie de unidades de análisis a través de la taxonomía desarrollada. Estos datos subjetivos, estas entrevistas a los equipos docentes, fueron divididas y clasificadas, ordenando estos datos en elementos objetivos y concretos. Es importante destacar que
la información encontrada fue validada con la ayuda de un equipo de apoyo para escapar de estas preconcepciones que yo pudiera tener como investigador. Es una parte bastante importante poder validar toda la información que nosotros desarrollamos al momento de hacer nuestro seminario, para no caer en sesgos de confirmación. Finalmente, mediante esta validación de datos, se pudo sintetizar los diferentes conceptos encontrados en entrevistas, tabularlos, hacer un cruce de información y sintetizar los resultados para responder las preguntas de investigación. En cuanto a los resultados, se reconoció una serie de enfoques particulares de los equipos docentes sobre el uso de herramientas digitales y una serie de diferencias de intereses en la conformación de los equipos docentes sobre los distintos conocimientos de arquitectura que se desarrollan dentro del taller. Los equipos docentes entrevistados permitieron reconocer un enfoque por parte de los profesores que apuntaba directamente hacia la formación de conocimientos semánticos. Los profesores dentro de esta investigación se reconoció que los profesores daban mayor importancia a la formación de conocimientos sobre el qué y los conceptos a desarrollar sobre arquitectura, a diferencia de la otra parte del equipo docente, que son los ayudantes y monitores, los cuales daban un mayor interés o un enfoque mayor hacia formar distintos conocimientos en el área procedural. Si bien esta diferencia entre los distintos equipos docentes daba a pensar de que lo realmente importante para ellos era la parte de los conceptos o la parte de el qué, también permite rescatar la importancia de tener un equipo docente variado en distintas generaciones y edades, de tal manera de tener un equilibrio entre lo que existe en términos de qué aprendemos sobre la arquitectura y a través de los ayudantes y monitores más jóvenes y más relacionados con el área técnica de la profesión, cómo desarrollamos esa arquitectura y cómo la presentamos y mediante qué manera nosotros podemos presentarla en el actual mundo laboral, ya que de cara al mundo laboral el conocimiento en estas herramientas digitales es bastante valorado. Además de esto, se reconoció una serie de posibilidades por los propios equipos docentes para incorporar espacios de aprendizaje sobre herramientas dentro de la carrera. Entre ellos se destacó la formación de cursos paralelos iniciales sobre el uso de diferentes softwares asociados a arquitectura y también la incorporación de un ayudante especializado en cada taller que permita formar paulatinamente los distintos conocimientos en las diferentes herramientas que nosotros usamos dentro de la facultad. Finalmente, en cuanto a las contribuciones, esta investigación, si bien apuntó a una escala menor, enfocándose solo en el primer ciclo de talleres dentro de nuestra universidad, a través de llenar este vacío disciplinar, logró plantear un método de análisis cualitativo que, más allá del tema, es correcto y aplicable en otros contextos. Y se esperaba que la investigación permitiera ampliar y avanzar la conversación sobre el uso de esta herramienta dentro de la facultad y a través de las propias entrevistas y la información levantada plantear una serie de alternativas que se consideraban factibles por los propios equipos docentes para mejorar la incorporación de estas herramientas tanto en el taller como en la malla curricular actual o futura a desarrollar dentro de la facultad. Agradecer a los equipos docentes que pude entrevistar, ya que sin su ayuda la información levantada dentro de esta investigación no hubiera sido conseguida y fue la base fundamental para desarrollar toda la investigación posteriormente, por lo que agradezco mucho a los equipos docentes que me prestaron su atención y me dieron tiempo para poder conversar sobre el tema. Muchas gracias, Javier. Sin duda, súper interesante trabajo. Bueno, ya lo ubicaba, ¿no es cierto? Pero difundirlo es clave en términos de mejorar nuestras prácticas de docencia y pedagógicas. Te felicito nuevamente por el trabajo. Bien, y ahora sí, entonces vamos a ir con Fidel Puebla y el trabajo caracterización del uso
de la metodología BIM en la mejora de constructividad del proyecto de arquitectura a pequeña escala. Fidel, si tienes problemas ancho de banda, si quieres apagar la cámara para tener solo el audio y la presentación, ¿ya? Ahí lo dejo en tus manos. Sí. ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha y se ve perfectamente. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Fidel Puebla. Mi profesor guía fue Mauricio Loyola y el título de mi trabajo es Caracterización del uso de la metodología Building Information Modeling en la mejora de constructividad del proyecto de arquitectura a pequeña escala. Llegué a este tema por un interés personal, por el concepto de la constructividad y también por el uso de la metodología y querer aprender un poco más cómo era este tema y cómo era su implementación, no solamente en proyectos grandes, sino que ver cómo podía ser su aplicación en proyectos más pequeños. La primera problematización, tenemos que el uso de BIM tiene efectos positivos en la mejora de eficiencia de construcción de los proyectos, ya que los procesos de modelación, simulación y evaluación digital de los procesos constructivos se permiten identificar prematuramente problemas y corregirlos. Sin embargo, la inmensa mayoría de estos estudios están enfocados en edificios de gran escala y alta complejidad, como edificios hospitalarios, aeroportuarios, comerciales de oficina y de este tipo. Sin embargo, el uso de BIM en los proyectos de pequeña escala, tales como de vivienda unifamiliar o edificios de equipamiento menor, está notablemente menos cubierto por la literatura. Por lo tanto, se estableció ahí un vacío de conocimiento en el cual poder investigar y aportar a la disciplina. Por tanto, la pregunta de investigación que me planteé fue ¿cómo se mejora la constructividad del proyecto de arquitectura de pequeña escala cuando se usa la metodología BIM? Para estudiar este problema, tomamos como marco conceptual el modelo de constructividad planteado por Loyola y Golsak en el 2010, ya que este modelo define formalmente a la constructividad como el grado en el cual un determinado diseño permite una mayor facilidad y eficiencia de construcción sujeto a todos los requerimientos del proyecto. Este concepto es súper importante, sobre todo en el contexto actual en que se tienen que preservar y manejar recursos de manera eficiente. Por lo tanto, al asociar el BIM con la constructividad y el proyecto de pequeña escala, este es nuestro marco conceptual, y en la inserción de estos tres temas es donde se ubica mi investigación. Para el diseño de la investigación, la primera parte se hizo una revisión una consulta de bibliografía, donde se recopiló información de diferentes publicaciones y autores respecto a cómo se aborda la constructividad cuando se utiliza BIM. Se utilizó primero un enfoque cualitativo de tipo exploratorio con el fin de identificar cuáles eran los aspectos más relevantes que se toman en cuenta en la mejora de factibilidad y eficiencia en la ejecución de edificios. El propósito de esta etapa fue generar una lista de mejoras de constructividad con el uso BIM en general. Esta lista después iba a ser cotejada y comparada con los resultados que se tuvieran del estudio. Esta primera parte demoró súper poco, fue aproximadamente un mes, ya que la segunda parte, que fue el estudio de casos, fue lo que demandó mayor tiempo de la investigación. Este consistió, como se mencionó, en un estudio de caso en el cual se utilizó el método de entrevistas semiestructuradas con profesionales a cargo de proyectos de pequeña escala, los cuales fueron realizados en el contexto chileno. Fueron edificios de vivienda, casas, viviendas unifamiliares, que fueron desarrollados en Chile. Para esto se hizo primero un análisis de contenido, después de haber realizado las entrevistas, en el cual se hizo un análisis individual de cada proyecto con sus fortalezas y debilidades con el uso de la metodología, y después se hizo un análisis comparativo entre cada uno de los proyectos y ver cómo, si acaso las cosas que se iban encontrando, los resultados eran concluyentes y se podían ver en otros proyectos además. Finalmente, cuando ya se tenía este segundo análisis comparativo, se hizo otra comparación con la primera lista que se encontró para ver si acaso lo que estaba reportado por la literatura en proyectos más grandes era coincidente con proyectos más pequeños. Acá se puede ver la categorización de los casos, que fueron la Casa Antilhue, la Casa Lago Colico, la Casa Licán,
Casa Piedra Blanca y Casa Las Colinas. Cada uno de ellos se eligió porque tenían diferentes servicios profesionales y además tenían diferente tamaño en la ejecución de sus proyectos. Entonces, esto se hizo para tener una visión lo más amplia posible y tener, ojalá, el espectro más diferente entre cada caso para ver posibles cruces de información que en ellos se generaba. Los resultados, primero, tenemos que los beneficios generalmente se mejoran la calidad constructiva final de los proyectos en pequeña escala, y el uso de BIM en proyectos de pequeña escala son mayoritariamente coincidentes con los proyectos de mayor escala. Básicamente, lo único que cambia y lo que se ven en las dificultades es el problema del financiamiento, ya que en los proyectos de mayor escala hay un capital mayor, y en los proyectos de pequeña escala esta situación se vuelve un inconveniente, sobre todo en etapas tempranas de los proyectos, cuando están recién empezando a implementarse, y hay problemas también se identificó un problema súper relevante que también está presente en los proyectos más grandes, es que hay muy poca especialización de la especialidad, valga la redundancia, en el uso BIM, ya que hay muy pocas y es muy caro poder contratarlas. También algunas cosas que también llamaron la atención fueron que los factores como, por ejemplo, la accesibilidad, que sí es un tema muy importante en proyectos de gran escala, en los proyectos de pequeña escala no fue tan relevante, pero esto quizás fue por el sesgo de los proyectos que se seleccionaron, porque eran proyectos que se ubicaban en terrenos que eran bastante amplios, por lo tanto el tema de la accesibilidad no era un problema. Por lo tanto, se planteó también dentro de la discusión que se podría hacer un estudio de replicación para ver si estos resultados eran comprobados o no. Como contribución a la disciplina, tenemos que los resultados, como lo mencioné antes, definen que el tamaño del proyecto no tiene nada que ver si acaso se utiliza la metodología o no. La metodología y el uso BIM es perfectamente se puede ocupar de la misma manera en proyectos pequeños y proyectos más grandes, obviamente salvando el tema económico, que es un tema bastante importante. Además, se contribuyó a la discusión teórico-práctica sobre el uso de BIM en proyectos pequeños, y algo que también es bastante importante, que es que se desmitifica también que BIM solamente sirve para proyectos grandes, ya que se comprobó que los proyectos pequeños también tienen impactos positivos en sus procesos de construcción. Finalmente, me gustaría agradecer a mi profesor guía Mauricio Loyola por todo el apoyo en el desarrollo de la investigación, y además a los arquitectos consultados, Felipe Sofia, Pablo Lobos, Francisco Domínguez, Benjamín Escabini y Claudio Labarca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fidel. Sin duda una tremenda contribución. El trabajo, yo en lo personal y que más o menos sigo el tema, no había visto un estudio que levantara evidencia respecto de los casos de estudio, la escala que tú mostraste. Súper, súper interesante y atingente, además, considerando además el desarrollo y el estado actual de desarrollo de la política nacional BIM, por así decirlo. Bien, les voy a invitar a que prendan sus cámaras para que tengamos una pequeña conversación. Tengo algunas preguntas acá preparadas que creo que pueden ser de mucho interés para la audiencia y sobre todo futuras generaciones, como les decía al comienzo, quienes están partiendo recién esta aventura de la cual ustedes ya están al otro lado. La primera pregunta que tengo para ustedes, y esto tal vez tiene que ver un poco con esa parte docente que uno siempre tiene que ver con los aprendizajes, con el aprendizaje. Algunas de las teorías más viejas que hay en la educación nos dicen que aprendemos cuando cometemos errores. Realmente ahí hay aprendizaje. Así que desde ese punto de vista quisiera que nos contaran
¿cuál consideran ustedes que fue el error más grande que cometieron? Y más importante, ¿qué fue lo que aprendieron de ese error? Tomen esto como una sugerencia o un consejo que le darían a quienes están recién partiendo en esta aventura de sus investigaciones de seminario. No sé quién quiere tomar la pregunta. Bueno, por acá se me ocurre. Por favor, muchas gracias, María Ignacia. Yo creo que el error más, no sé si más grande, pero uno tiende a asociar como que la extensión del trabajo entre más mejor. Y en mi caso particular eso igual me jugó una mala pasada porque lo que yo presenté finalmente fue como un formato mini libro, pero mi investigación fue mucho más relevante en el momento en que yo fui evaluada, que fue principalmente lo que tuvo que ver con la exploración de campo. Y si yo empiezo a pensar en verdad qué fue lo más nutritivo en conocimiento para mí, fue esa experiencia donde yo era la protagonista y donde yo me hacía cargo también de esa exploración. Entonces, creo que es una buena sugerencia que el ser estratégico en este proceso y saber dónde tengo que poner toda mi energía para, para sacarle el máximo provecho a la investigación. Lo que estás diciendo es súper interesante. Déjame tirar un poquito el hilo de ese argumento. ¿Cuánto crees tú que te demoraste en darte cuenta de dónde tenías que poner tu energía? Porque siempre hay una ansiedad frente a lo desconocido y el tiempo es también una variable desconocida. Uno ve que empiezan a pasar las semanas y la ansiedad empieza a subir, digamos. Bueno, yo me di cuenta casi al final, ya haciendo como todo el trabajo de edición para la entrega, me di cuenta que, o sea, mucho de lo que hice, que fue como la recopilación de antecedentes bibliográficos, fue una introducción que bien hubiese sido mucho más importante que quedara para mí como una introducción personal antes que ponerla directamente en la investigación, porque como decía, lo más importante era la experiencia donde uno era el protagonista y donde yo era la investigadora y estaba viendo qué sucedía en terreno, cómo compararlo, lo que había visto, lo que había encontrado y también la oportunidad de entrevistar a agentes de otras disciplinas, que es algo que también se pone en valor mucho hoy, que es cómo yo puedo dialogar desde la arquitectura con otras disciplinas quizás no tan especializadas. Por ejemplo, a mí me tocó hablar, no es que me tocó, pero elegí hablar también con gente más distante de la academia, como panaderos o emprendedores que tenían que ver con este mundo por el cual yo me interesé y que también tenían algo que aportar. Entonces también valorar las opiniones como del conocimiento popular antes que citar autores y que de repente son relevantes, pero dependiendo del tema en que uno se enfoque, puede ser mucho más valioso el conocimiento popular antes que una verdad consolidada. Absolutamente, lo que tú dices me recuerda a lo que en el estudio de ciencias cognitivas se habla de el conocimiento situado en el contexto y además distribuido entre la cadena de agentes, de personas que intervienen en él. Entonces, en ese sentido, me hace completo equilibrio lo que la participación de las personas que tú señalas. Así que súper bien. No sé, Fernando, Fidel, Javier, ¿quién continúa? Si quieren, por acá. ¿Ya? Uno de los principales errores que tuve, sobre todo al inicio de la investigación, fue como definir un tema que finalmente no era el que yo iba a enfocar la investigación. Yo definí un tema que en realidad era también
también sobre crítica, pero como ligado como a otra área, y era, en realidad fui como terco en cierta medida con ese tema y seguí, y en el fondo finalmente me di cuenta que no tenía como tanto sustento. Entonces, pero me costó. En las entrevistas también yo lo sacaba, pero en realidad no había mayor importancia. Eso me costó darme cuenta. Fue Ya, o sea, la con ayuda, sugerencia sería no aferrarse tanto a esa claro. primera idea de tema que uno tiene, sino que dejar que evolucione más bien la cosa. Claro, y a medida que uno va avanzando en la investigación, en las conversaciones, en lo que uno va recopilando, finalmente casi solo va saliendo como el enfoque. Entonces, Perfecto, solo es un tema como de ir avanzando y siendo como un poco, estando consciente de que igual esto puede ir cambiando. Esto no es rígido, no es algo como estático. ni que lo digas, ni que lo digas. Javier, por favor, estás pidiendo la palabra, te escuchamos. Sí, yo me ocurrió una situación bastante similar a la que le ocurrió a Fernando. Al inicio yo tenía un tema, si bien bien similar a lo que terminé haciendo finalmente, los métodos que tenía planteados eran bastante más abiertos y detallados, algo que finalmente no iba a dar como tanta sustancia a lo que era al final, a las preguntas que tenía que responder al final. Me ocurrió también que al inicio planteé una suerte de carta Gantt para decir que tal semana voy a hacer esto, esto y esto y esto, pero que al final esas actividades posteriormente no fueron realizadas porque tampoco le daban tanto valor ni generaban tanta información para responder las preguntas de investigación. Entonces, creo que también tiene que ver mucho el tema de un inicio ser fiel al tema que investigas, a pesar de que tengas que cambiar la pregunta de investigación un poquito al final, ya que, como bien decía Fernando, a medida que va avanzando, el enfoque que tú tienes puede ir cambiando, la teoría inicial que tenías finalmente, no sé, se cambió o se modificó, pero el valor que tiene la investigación como investigación queda, a pesar de que tiene ciertas diferencias con la investigación inicial. Perfecto, muchas gracias. Fidel, ¿algo que aportar? Sí, a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Javier, que también tenía como una organización bastante clara de lo que tenía que hacer, por ejemplo, en qué fecha tenía que entrevistar a tal persona y todo eso. Pero resulta que, claro, por el método que elegimos para hacer la investigación, uno no cuenta con, no es solamente el tiempo tuyo, sino que tienes que contar con el tiempo de alguien más. Por lo tanto, esos tiempos igual fueron mutando, fueron cambiando. Entonces, al final, lo que yo tenía escrito, que me tendría que demorar un mes en hacer la entrevista, se terminó demorando casi 2 meses. Entonces, terminé con todo casi al final para poder realizar las conclusiones, escribir los resultados. Entonces, fue un tema súper complicado igual, porque se me juntó todo al final. Y claro, como recomendación, también yo propuse una cosa en formulación, que era análisis de un modelo IFC, que se los pedía a los entrevistados también. Pero claro, eso cuando yo lo puse, se lo expuse a ellos, me dijeron que no, porque no, es un tema que yo no lo sabía que si acaso se podía hacer o no, pero igual lo tenía ahí como puesto. Entonces, como recomendación quizás es siempre tener un plan de respaldo en caso de que que las cosas no salgan bien. Y eso, esa es como mi contribución, por así decirlo. Muchas gracias, Fidel. Mira, eso toca justo la próxima pregunta que tengo preparada y que tiene que ver con que, y lo vimos en todas las investigaciones de ustedes, ¿ah? Llega el momento donde hay que salir y hay que hacer la cuestión. Y hay que entrevistar gente, hay que hacer alguna encuesta, hay que hablar con alguien, hay que hacer trabajo de campo, ¿no es cierto? ¿Cómo enfrentaron ese proceso? Porque sabemos que ahí surgen problemas, pues, y hay que resolverlo, hay que navegar y de alguna forma hay que generar la información para analizarla, para tener resultados, para tener conclusiones de la investigación. Así que, ¿cómo enfrentaron eso nuevamente con este enfoque de aprendizajes o sugerencias para quienes nos están viendo? Disculpe, profe, si pudiera repetir el inicio de la pregunta, que no me quedó demasiado clara.
Sí, sí, por supuesto. Quería comentar que cuando uno hace la investigación, ¿ya? En tu caso, fuiste a entrevistar a los equipos académicos, ¿no es Sí, cierto? Empiezan a surgir algunas dificultades, digamos, las administrativas, logísticas, operativas, que te llevan a tener que operar sobre la marcha. Y, claro. ¿no es cierto?, que te constriñen los tiempos, te modifican tu plan de trabajo en general, entero. Entonces quería saber cómo habían enfrentado ese proceso, más allá de que por supuesto se dieron cuenta que hay que tener flexibilidad, porque mientras eso está ocurriendo, el calendario sigue transcurriendo y se te viene encima la entrega. Entonces ahí que tal vez nuevamente sugerencias o aprendizajes pueden transmitirle a las personas que están partiendo con esta aventura del seminario. A mí me gustaría partir comentando algo que tiene mucha relación con la pregunta, que es una de las que, bueno, tenía que ver con el último agradecimiento que hice en mi presentación, que eran los equipos docentes que me permitieron conversar con ellos. Básicamente, el conteo total de talleres que yo esperaba entrevistar eran todos los talleres disponibles del primer ciclo del semestre en el que hice el seminario, que eran 23, pero la respuesta de los equipos docentes fue bastante menor de lo que yo esperaba. Claro, es totalmente respetable para cada uno de los equipos docentes si es que busca participar o no, pero a mí me generó un problema en términos de no llegar a la muestra que yo esperaba. En ese sentido, recomendaría quizá ser un poco flexible con la cantidad de personas a las cuales entrevistaste, me refiero como a la muestra, ya que no necesariamente debes entrevistar al universo completo, pero con tener, no sé, 2/3 de lo que tú tenías en mente, es una muestra lo suficientemente destacable para poder trabajar en ella. Y no estresarse tanto porque no pude entrevistar a todos, sino tratar de tener la mayor cantidad de opiniones posibles, pero sin pensar que porque no llegaste a tener todo está mal o no es lo suficientemente rescatable, creo yo. Y en eso me tuve, al menos en mi caso, eso fue lo que me tocó a mí acomodarme a mediados de la investigación. Perfecto, muchas gracias, Javier. ¿Quién más? En mi caso, eh, yo me propuse siempre comenzar el trabajo con avances semanales como sagrados. A pesar de que de repente habían semanas en que sentía que el trabajo no iba a ningún lado, igual que hacía un avance que sabía que no iba a ir a ningún lado, pero que la corrección con el profesor me iba a como guiar. En el fondo, muchas veces me pasaba o en preparar las tablas o el análisis un poco más cuantitativo tampoco, no tenía como ningún resultado como que yo esperaba o en el fondo veía que no tenía fruto y decía, no importa, voy a seguir avanzando como poco a poco y cada semana sagradamente le enviaba un avance, a pesar de que supiera que estaba malo, igual le enviaba el avance al profesor. Eso fue como Perfecto. como la constancia, como ir de a poquito Constancia. sin como abrumarme, porque en el fondo al principio y a mediados del trabajo, uno de repente piensa, chuta, en realidad no es lo que esperaba, no es el enfoque que también me imaginé, no son los resultados que también esperé. Y no importa, eso como que eso es como que eso pasa, eso es algo como propio de la investigación. Entonces, como seguir de a poquito avanzando, paso a paso. Muchas gracias, Fernando. Fidel, María Ignacia, no sé. Si no, tengo una última pregunta. Está bien, ¿ya? Y esta es para todas, a modo un poco de para todos y todas a modo de mensaje final. Y es que sospecho yo que tras haber pasado esta experiencia y hacer la investigación y ya están al otro lado, sacaron su licenciatura, se dieron cuenta que la forma de pensar para hacer investigación es una forma de pensar que es distinta a la cabeza proyectual, a la que usamos, ¿no es cierto?, para llevar adelante, desarrollar proyectos de arquitectura. Quisiera saber qué relevancia, si es que le otorgan alguna, puede que no le consideren ninguna, está bien, ¿ya? ¿Qué importancia, qué relevancia le otorgan ahora a esta forma de pensar que tuvieron que enfrentar, en términos sí específicos de cómo lo ven para su formación profesional?
qué importancia o relevancia le asignan al haber aprendido a investigar en términos de su formación profesional. Lo que quieran, ¿no? Esto es una conversación. Estamos nosotros 5 nomás acá. Si quieren, parto. Por favor. Para mí ha sido fundamental. Fue un trabajo que de partida me lo intenté tomar en serio, con esta como constancia que hablaba antes, y nada, me entregó herramientas que no había adquirido en la carrera hasta este minuto. Así que yo creo que es una oportunidad para los alumnos, para todos los que estamos en este proceso, es una oportunidad de hacer algo que tiene implicancias a veces más allá de la propia aula o la sala de Zoom. Involucra como lo exterior, involucra como el mundo real. Entonces yo creo que, y para mí fue realmente relevante poder como descubrir este mundo que espero en el futuro estar un poco ligado a seguir también investigando, usando como este método para en el fondo crear conocimiento. Eso yo creo que es una aspiración, es que me dio este proceso. Wow, muchas gracias, Fernando. ¿Más? Por acá. Por favor. Considero que es fundamental, más allá de haber aprendido ya, porque en lo personal siento que si bien aprendí algo de investigación, se va como afinando esta capacidad en la medida en que uno continúa investigando. Muchas veces uno puede tener asociada la idea de que la investigación tiene que ser algo como muy científico o sobre aspectos como ligados a ciencias duras, pero también la investigación puede partir de cosas muy simples o sencillas como empezar a ver lo que influye en mi cotidianidad. Entonces creo que el principal valor que deja la investigación es que me permite vincular aspectos sencillos, cotidianos, con explicaciones profundas que pueden haber detrás de esas experiencias que suceden día a día. Wow, muchas gracias, María Ignacia. Fidel, Javier. Yo quisiera, como un último comentario, relacionar un poco lo que aprendí en la investigación junto con los ámbitos generales que han formado en mí el estar aquí en la Chile y en esta facultad en específico. Dentro del taller de arquitectura siempre nos ocurrió que todas las cosas que nosotros creábamos o diseñábamos tenían que tener un fondo o una justificación. Y muchas veces ocurría que las propuestas que nosotros dábamos carecían de ello. Y a través del ramo de investigación nosotros pudimos formar conocimientos para generar información respaldada y con un fondo y un contenido justificable y clave para poder hablar con propiedad de un tema específico, ya sea el de la investigación u otro que asociáramos al taller. Y finalmente eso es algo que siento que es constante ya sea en la investigación o en el taller, en nuestra formación dentro de la facultad, que todo lo que digamos tiene un valor detrás, tiene un fondo y un contenido, lo que le da validez y le da sustancia a los proyectos. Y que eso finalmente es algo bastante valorable y respetable dentro del ámbito laboral, que de hecho la investigación que hice, más allá del contenido de esta, el método y el trabajo que hice me ha ayudado mucho para lo que estoy haciendo ahora en mi práctica profesional. Entonces siento que esto es algo bastante rescatable, algo que se debe valorar, el poder formar estos métodos y cómo estos métodos nos sirven para las distintas áreas asociadas a arquitectura.
Muchas gracias por tu comentario, Javier. Fidel, no sé si quieres aportar algo. Sí, quería decir una última cosita, que claro, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron mis compañeros, y quería agregar una cosa que también es súper importante, que es el paso previo que viene después de la investigación, que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de publicar mi investigación en SIGRAE, y creo que ese también Wow, fue felicitaciones. un proceso de aprendizaje súper interesante y súper rico, sobre todo esto de poder participar en un congreso internacional y poder estar en contacto con investigadores que siguen tu misma línea de investigación y poder exponer estos resultados a un panel de expertos que te pueden validar tu hallazgo y que puedes tener la confianza de discutir de la misma manera con gente que ha estudiado el tema durante 20 años o más. Entonces eso yo lo encontré súper interesante y creo que el formato el formato de artículo que hace ahora la facultad es súper importante y te da como la oportunidad de eso, de poder publicar tu investigación y que el conocimiento eh, lo puedas entregar a alguien más, que alguien lo puede necesitar, ya que ese es el propósito también de la investigación. Muchas gracias, Fidel. Wow, fantástico lo que dijiste. Te vuelvo a felicitar por la publicación en el Congreso Internacional de SIGRADI. Y claro, además considerando la historia y trayectoria que tiene SIGRADI a estas alturas, tal vez con un congreso más longevo académico en Latinoamérica, absolutamente consolidado. Así que realmente mis felicitaciones. Bien, quiero darles las gracias, quiero de alguna forma englobar sus comentarios finales, porque creo que ellos recogen de manera brillante el espíritu, el ethos, casi podría decir, del rediseño que se hizo en el nuevo plan de estudio para esta línea al pensar en cursos como metodología, formulación metodológica del seminario y el seminario de licenciatura propiamente tal. Ustedes han puesto en valor elementos que están más allá de la estructura curricular, hablaron del contacto con la realidad, hablaron de cómo esta experiencia había significado una, valga la redundancia, experiencia intelectual profunda, hablaron de la diferencia entre formar conocimiento, el valor, el fondo, el contenido que ven en eso, versus el conseguir conocimiento y el impacto que esta experiencia está teniendo en la práctica profesional que ustedes están desarrollando ahora, el valor de los métodos, ¿no es cierto? Que al comienzo tal vez es algo que uno no valora tanto. Eso da cuenta del proceso y del rigor intelectual por el que pasaron y nada, no puedo más que manifestar mi profunda alegría por ver la forma en la que ha decantado esa experiencia en cada uno de ustedes. Y por supuesto lo que nos contaba Fidel, ¿no es cierto?, la posibilidad de publicar, de foguearse, de validarse, y en este caso con un panel de expertos a nivel internacional es una experiencia única. Creo que son todos comentarios súper relevantes y muy enriquecedores para quienes nos están viendo, para quienes recién se inician en este camino. El camino sé que es arduo, puede parecer arduo, hay harto trabajo por delante, pero también ven, espero, con estos 4 ejemplos, lo gratificante que es en términos de enriquecimiento intelectual y de complementar su formación profesional. Dicho eso, estamos en la hora. Mis gracias a todos quienes nos han visto y van a seguir viendo esto. Sabemos que estos videos tienen cientos de vistas después de estas sesiones, todas las sesiones anteriores de este webinar, y por supuesto mis enormes gracias para ustedes, Javier, María Ignacia, Fernando, Fidel, por haber compartido sus experiencias con nosotros. Dicho eso, Daniel, la sesión es toda tuya. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao.